En un tiempo de alborozo, de alegría, como es la Navidad, parecería que la liturgia tiene un manchón, parecería que tiene un lunar en el que se nos habla del martirio de San Esteban, en el que se nos pone a un personaje cada vez más inentendible hoy, en el que se nos invita a salvarnos nosotros mismos, a tener éxito, a ser aplaudidos, a gozar de aplausos, de felicitaciones y a evitar los martirios, a evitar el sufrimiento. Entonces, en este tiempo San Esteban es menos entendido que nunca, pero hemos de entender que el protomártir, como se le llama a Esteban, porque es el primer mártir de la iglesia, es precisamente aquel que está cumpliendo el mismo estilo de vida, vivir con un estilo tal de fidelidad, de amor a Dios y al prójimo, que hasta la muerte se convierte en camino de redención. Él no está muriendo por gusto, él está muriendo para guardar fidelidad, él está muriendo para mantenerse firme al Evangelio del Señor. Que esto hoy la gente no quiere. En estos días saltaba en este país un candidato a la vicepresidencia, confrontados en una red social con su propia hija, el uno defendiendo su ideología y el otro y la otra criticando justamente a la manipulación política que hacen de los niños desaparecidos para bien propio. Y hoy en la palabra dice que se enfrentarán hijos contra padres, es decir, el que proclame la justicia, el que siga a Cristo, el que trate de decir la verdad, a veces en su propia familia va a encontrar la contradicción. O sea, no pensemos solo en el martirio de Esteban, de morir apedreado, de morir como murieron prácticamente todos los seguidores del Señor, los discípulos, los apóstoles, decapitados, en el caso de Pedro, crucificado cabeza abajo, en fin, a espada como Santiago. No solo eso, sino también este otro sufrimiento que nos toca vivir. A todos los que queremos mantenernos fieles, ¿qué es lo que le pasa a un joven frente a sus amigos? ¿Qué es lo que le pasa a un miembro de una familia que, por ejemplo, no quiera vivir en el alcoholismo, quiera vivir contrario a lo que vive la corriente del mundo? ¿Qué le dicen los amigos? ¿Qué le dice la propia familia? Este es un amargado, no, este ya está hecho. Vean qué absurdo, ¿no? Lo decimos como insulto, tirado a santo, hecho el santurrón, ¿no es cierto? Critican. Yo me imagino que a ustedes, mis amigos priostes, duro les habrán dado en estos días, porque claro, porque ustedes han vivido una fiesta santa, para que vean que me chismean todo a mí. Claro, esa fiesta en el Señor, sin alcohol, sin trago, y eso la gente no entiende, porque piensa que ir contra la corriente del mundo está bien, y mentira. Si vas contra la corriente del mundo, estás yendo con Dios, pero si vas a favor de la corriente del mundo, te tienes que terminar acomodando al pecado, al demonio, y es uno de los grandes errores. La gente, con el afán de no ofender la sensibilidad de alguno, deja pasar y deja hacer todo lo malo. Imagínense si ustedes, como padres, en el afán de decir que aman a sus hijos, que son unos padres comprensivos, que son unos padres abiertos, dejaran que sus hijos hagan todo lo que les da la gana, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían sus hijos? Se terminarían destruyendo. Es tremendo pensar que el hombre pueda permitir todo a quien ama. Es más, ni a nosotros mismos nos podemos permitir todo. ¿Se imaginan si a uno mismo, en el afán de decir, pero es que es mi vida, me permito hacer todo lo que esté, lo más probable es que no llegue ni a 30. Bueno, no yo ya pasé hace fechas de los 30, ¿no? Pero si una persona empieza con ese estilo de vida, porque muchas veces el conocimiento de los límites, el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, es lo que me permite irme desarrollando, creciendo, viviendo en sociedad.
las cosas que pasan en este mundo es de locos. Ayer en la Argentina, si no me equivoco, un anciano se acerca a pedir que bajen el volumen a unos extranjeros que por ahí están oyendo música a todo volumen y le quieren pegar entre tres. El tipo saca un revólver y a pesar de eso le dispara a uno, le mata. La gente es loca. No conocemos los límites del respeto. Entonces, el hombre que entiende que vivir según Dios tiene que hacerte vivir contra la corriente del mundo, encuentra como enemigo al mundo. Y en el mundo están a veces nuestra propia familia, las personas que amamos, porque no porque les amamos o nos amen, ya son perfectos. ¿En qué familia no existimos un mentiroso? ¿En qué familia no existimos un ladrón? ¿En qué familia no existimos por lo menos uno que a veces se deje llevar de los desenfrenos? ¿En qué familia no habemos un hito que nos encante hablar demasiado? ¿En qué familia no habemos un hito que sea medio rencoroso? ¿En qué familia no está uno como yo de pronto mal geniudo? ¿En qué familia? En todo lado. Y si tú vas a decirle que eso no está bien, vas a encontrarte mal. Esa es la primera lección que nos enseña hoy en el Evangelio de Mateo, la pasión de Esteban. Tú quieres acomodarte al mundo, te aplaudirán, pero entonces le quedarás debiendo a la santidad de tu vida. Entonces serás uno más de los que vive como siempre y termina como terminan todos siempre, mal. Y esto hay que decirles a los cristianos. Hay que decirles mucho a los cristianos. Yo a veces veo en corrientes eclesiales, de pronto en nosotros mismos los sacerdotes, todo está bien, todo está permitido, y mentira. Dios es un Dios que nos exige, es un Dios de amor, por supuesto, pero nos exige amar. Y muchas veces eso es decirle al mundo, esto no está bien, esto no está bien. Nunca el mal lo podemos camuflar porque a mí se me pegue la gana. Segunda cosa que nos enseña el martirio de Esteban: el que ama como ama a Cristo no puede sino hacer lo que hizo Cristo. Cuando Esteban, hoy ya a punto de morir, en actitud de oración le dice al Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No está diciendo ningún mérito propio. Esto lo aprendió de Cristo, cuando en la cruz Cristo dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Quien es seguidor del Maestro no solo que vive en contracorriente al mundo, sino también aprende a vivir en la corriente del amor de Dios. Es capaz de amar como Él hasta al enemigo. Ustedes me han oído decir algunas veces, es que nosotros no seguimos a cualquiera, no seguimos a un sabio que en medio de su inmensa sabiduría puede tener un hierro, puede tener una equivocación, puede tener un desliz, puede tener una necedad, porque la sabiduría nunca va a ser total, total solo Dios. Nosotros no seguimos a un sabio, nosotros no seguimos simplemente a un hombre bueno, generoso. ¿Saben a quién seguimos nosotros? Al mayor de los locos. Ay, ¿qué está diciendo el padrecito? ¿En serio? Cuya mayor locura fue amar al extremo de dar su vida para que no se la pierda. No estamos siguiendo a alguien sencillo. Si sigues a un sabio, a un ideólogo, a un líder, pues está bien y es fácil y no te va a exigir más de lo que su ideología, su sabiduría te pida. Pero el momento en que sigues a un loco por amor, si en serio eres su seguidor, no puedes sino enloquecerte en el amor de los demás y amar, como dice el Evangelio, al propio enemigo. Qué duro, ¿no? Algunos dirán, ay, padrecito, y justo hoy día me dice esto. Yo que estaba pidiéndole al Señor fuerzas para no volverle a hablar a este. Claro que le quiero, pero no le quiero hablar. Y usted me dice que tengo que amar a mi enemigo. Así es, tienes que amar a tu enemigo. Si estás lleno del Espíritu Santo, solo puedes mirar al cielo, mirar la gloria del amor de Dios y no puedes
mirar a los otros como tus enemigos, sino como tus hermanos, como alguien que aunque se equivoque, merece la oración de tu parte para que el Señor le corrija. Que el Señor nos ayude a eso. Por un lado, a no acomodarnos al pecado y al mal para quedar bien con nadie, por salvar nuestro propio pellejo, como diríamos por ahí. Y por otro lado, que ese acto no solamente sea de heroísmo por hacernos los buenitos, sino que sea por el amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque Él, hermanitos, nos amó así. Eso es lo mejor de todo. No es que estamos siguiendo porque Él lo hizo con otros, lo estamos siguiendo porque Él lo hizo con nosotros. ¿Se nota la diferencia? Una cosa es hacer lo que alguien hizo por otros, otra cosa es hacer lo que Él hizo conmigo, yo también por los demás. Esa es la actitud de Jesús, esa es la actitud de Esteban. No tomes en cuenta los pecados de ellos, así como no has tomado en cuenta mis propios pecados. Y me parece bellísimo, bellísimo, bellísimo cómo termina el Evangelio. El texto del libro en el que se nos narra la muerte de Esteban, de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo terminó? ¿Estuvieron atentos? Y entonces Esteban se durmió en el Señor. No dice murió, porque para nosotros no hay muerte. Vean cómo San Pablo está mirando la muerte de Esteban. Y para él sin duda era muerte. Para los cristianos era dormirse en el Señor. San Pablo miraba, a sus pies pusieron las capas, porque San Pablo era un perseguidor. Y esa sangre de quien se durmió en el Señor siguió viviendo después en el Saulo de Tarso, que pasará a ser San Pablo y que se convierte en el gran evangelizador de la iglesia. Porque un mártir no es sino semilla, alguien que ama al extremo, alguien que es fiel al evangelio sin importarle muchas veces la persecución, el dolor, la crítica. Ese se convierte en testimonio de vida para el otro, aún para el más malo, aún para el perseguidor, aún para el asesino. Transforma la vida. Queremos transformar la vida de los demás y que ni siquiera la muerte nos arrebate la posibilidad de seguir formando en el amor a esa gente. Amemos como el Señor, seamos fieles. Podrán el mundo decirnos que somos tontos, como no vivimos según el resto, amargados, aburridos, pero yo les aseguro que estaremos sembrando en el corazón. Se durmió en el Señor, no murió. Otros miran la muerte, nosotros vemos el descanso en Dios, en el único que puede dar la paz. Por eso es que hay la gente que ni siquiera puede morir en paz, porque no vivió bien, porque no fue fiel al Señor. Que el Dios de la vida nos ayude y que si nos damos cuenta no es un manchón ni es un lunar la fiesta de San Esteban, es el verdadero sentido, porque Dios no viene sino a querer nacer en cada hombre para enseñarle a vivir según su evangelio y a vencer la misma muerte, que para el cristiano peor que la muerte es el pecado. Eso está clarísimo. Si él se durmió en el Señor, no murió porque fue fiel al amor. En cambio, el que está vivo, ese sí está muerto ante la gracia, pero está muerto por el pecado, aunque esté vivo caminando por allí. Que Dios nos ayude. Este es el último, prácticamente el último jueves del año, el último jueves eucarístico para nosotros. Y yo les invito a que no dejemos pasar la oportunidad para pegarnos a Dios seriamente. Antes de empezar la misa, yo venía ya sabiendo de este accidente. Tuvimos un tráfico bárbaro aquí con Pepito, un amigo que me llevó a poner un suero ahí para ponerme ñeque, dice, para lo que falta de la etapa, y ya estábamos pinchadotes los dos. Y veníamos conversando y nos cogió este tráfico. No teníamos idea de quién era. Cuando llego aquí, los hermanos me cuentan de quién era. 3 jóvenes y entre eso un muy cercano hijo de un compañero. La vida es así, la juventud no es garantía de vivir eternamente, nos puede tomar aquí, no sabemos ni siquiera si vamos a terminar el año, no sabemos. A veces hablamos con una certeza, el otro año voy a hacer. No, cada día vivamos con la gracia. Lo que sí cada día tenemos que decirle a Dios: quiero ir contra lo que el mundo me propone,
y aceptarte a ti. No dejes pasar, no tienes que llegar al 31 para que empieces un año nuevo, tienes que empezar una vida nueva. Por eso lo de Esteban está muy bien visto. Cada cristiano debe entender que hay que obedecer a Dios antes que al mundo, que por encima de Dios no puede estar nada, porque Él es lo único que nos espera al final del camino. Si vamos a vivir 100 años, que sea 100 años en la voluntad de Dios. Y si vamos a vivir un año, que sea un año, pero en la voluntad de Dios. Y si es un día, que sea un día, pero en su presencia. Porque vivir lejos de Él, ¿para qué? Si no hay sentido la vida, si no le tenemos a Dios.